Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. En este nuevo video vamos a hacer el repintado de este bajo eléctrico de 6 cuerdas. En esta ocasión tenemos un bajo sexto de la marca Washburn. Vamos a apreciar que este bajo ha sufrido un golpe o una lesión en su pintura y está sentido y tiene muchas abolladuras en diversos sectores del cuerpo. Así que en este caso, lo primero que haremos será retirar el brazo y todos los componentes electrónicos y accesorios para posteriormente hacer un lijado y decapar totalmente la pintura, para posteriormente reemplazarla por una nueva. Así que vamos a empezar quitando todos los accesorios. Para retirar todos los componentes del circuito eléctrico, incluidas las pastillas, es muy recomendable, si no tienes suficientes conocimientos en electrónica, que realices un pequeño video del desmontaje de las pastillas y de los potenciómetros, o que tomes una fotografía. Los únicos componentes que debemos retirar completamente del circuito son las dos pastillas. Para ello se aconseja desoldar, o como en este caso que vamos a hacer un mantenimiento porque la soldadura no está muy buena, vamos a cortar las dos pastillas en el lugar donde se unen a los potenciómetros. Una vez realizado el desmontaje de todos los componentes, vamos a proceder a retirar la pintura antigua. Para ello lo vamos a hacer por medio de lija. Lo podemos hacer totalmente a mano, o si tienes la facilidad puedes ayudarte de una máquina eléctrica, como en este caso lo haremos con una amoladora. Una vez terminado el lijado y el despintado de nuestro instrumento, con lijas número 100 y número 220, vamos a proceder a realizar un acabado. En este caso vamos a hacer un acabado muy diferente al que estamos acostumbrados a hacer en el canal, ya que el propietario de este instrumento nos ha pedido un acabado muy especial con un tono envejecido. Para ello, es muy importante que el instrumento esté muy bien lijado con lija número 220 o superior. En este caso lo hemos terminado con lija número 220. Y el paso que haremos a continuación será aplicar una capa de tinte para madera color Wenge. Vamos a proceder a entintar todo el cuerpo del bajo para posteriormente despintarlo con lija y darle un tono envejecido. En este caso estamos aplicando el color con una mota de algodón. Vamos a procurar que nos quede el color bien cargado. Queremos un tono bastante oscuro. Este tipo de acabado lo que consigue es resaltar las vetas naturales de la madera. Una vez le hemos dado la primera capa, vamos a dejar secar por algunos minutos y vamos a proceder a dar otra capa, pero esta vez ya no en movimientos circulares sino en línea recta, como podemos apreciar en el video. Esto ayuda a que la tinta penetre aún más en la madera. Posteriormente, que hemos realizado el primer teñido de la madera con el color Wenge, vamos a realizar un desgaste por medio de lija. Como podemos apreciar, el frente de este bajo está totalmente teñido de color Wenge, y ahora lo que haremos es lijar con una lija número 220 el cuerpo, pero sin la intención de despintarlo totalmente, solamente queremos desgastar el color de la siguiente forma. Como podemos observar, el tinte solo se ha quedado en algunas zonas y las vetas de la madera naturales se han realzado de una manera sorprendente. Posterior a esto, vamos a adicionar un poco de tinte amarillo o del color de su preferencia. En este caso lo vamos a hacer con un tono un poquito amarillo, muy diluido, o sea, quiere decir que casi no va a cambiar mucho el color, y vamos a aplicar una capa encima, una capa muy delgada. El propósito de esto es que las partes donde desgastemos tengan un fondo de otro color. Una vez tenemos nuestro segundo color, vamos a proceder a hacer un desgaste, pero esta vez manual con una lija 220. Este desgaste lo haremos en las zonas que sean de nuestro agrado. Podremos ir jugando y mirando las tonalidades que más nos agraden, lo que más sean de nuestro gusto. Se puede hacer desgastes finos y se puede hacer desgastes gruesos. En este caso queremos una franja muy delgada de desgaste. Aquí queremos que se aprecie un poco más la veta de la madera, así que vamos a desgastar esa zona. No se preocupen si se les pasa o no encuentran un tono que sea de su agrado. A continuación vamos a mostrar cómo se pueden corregir las imperfecciones. Una vez tenemos el desgaste que es de nuestro agrado, podemos dejarlo ahí. Sin embargo, voy a hacer unos pequeños retoques con el fondo oscuro, con el color Wenge, en algunas secciones. Vamos a retocar el contorno del instrumento para dar una especie de efecto de sombra. Esto se logra cuando la tinta ya se está secando de nuestra mota de algodón y casi ya no tintura.
Seguiremos aplicando color y desgastando hasta que encontremos un diseño que nos guste. Una vez tenemos nuestro diseño listo, procederemos al resto del proceso de pintura, el cual consiste en aplicar sellador para proteger nuestro acabado y posteriormente laca. En este caso haremos un acabado mate. Para ello entonces vamos a realizar una mezcla de este sellador, de un 30% de sellador de laca selladora y un 70% de thinner. Nos protegemos muy bien nuestras manos con guantes y aplicamos una cantidad pequeña de sellador. Esto será más que suficiente para dar entre 2 y 3 capas. Ahora vamos a aplicar un 70% de thinner o de adelgazador de pinturas. Una vez incorporamos el thinner, vamos a revolver muy bien hasta tener una mezcla lo suficientemente líquida. Una vez ya tenemos la mezcla lista, vamos a aplicarla por medio de una pistola pulverizadora. Antes de aplicar el sellador, vamos a proceder a encintar la parte donde se ensambla el brazo con el cuerpo, ya que no queremos alterar en lo más mínimo el ángulo que se produce cuando el brazo ya está ajustado al cuerpo. Así que para ello vamos a evitar que le caiga pintura por medio de la cinta de carrocero o de la cinta de enmascarar. Posteriormente a esto empezaremos con el proceso de pintura. Vamos a aplicar la mezcla de sellador y thinner que hemos preparado anteriormente por medio de pistola de gravedad o pistola pulverizadora. En realidad se puede utilizar cualquier tipo. La recomendación a tener en cuenta es que se debe aplicar a una distancia de entre 10 y 15 centímetros de separación y haciendo movimientos rectos, evitando hacer arcos, es decir, acercarse y luego alejarse al final, y también evitando repasar más de 2 veces en un mismo lugar. Sin embargo, la aplicación de sellador no es tan complicada, así que si en algún momento hicimos o repasamos una zona más de 2 o 3 veces, tampoco habrá mucho inconveniente, ya que este producto es lijable. Sin embargo, para adquirir una buena técnica se recomienda que la aplicación se haga de manera correcta, incluso con el sellador, dando capas muy delgadas y con movimientos rectos y paralelos al cuerpo, como se puede apreciar en el siguiente video. Posteriormente de aplicar la primera capa de sellador, vamos a lijar muy suavemente con una lija 400 con el objetivo de retirar cualquier polvillo o cualquier suciedad que se haya pegado durante el proceso y dar una segunda capa. Este proceso lo realizaremos durante 7 u 8 capas más de sellador, dejando una hora de por medio entre cada una de ellas. Una vez terminada de aplicar las capas de sellador, en este caso hemos aplicado cerca de 9 capas de sellador, vamos a continuar con el acabado. En este caso vamos a aplicar laca catalizada con acabado mate. Para ello vamos a preparar 50 mililitros de laca. La laca catalizada tiene una proporción de 20 partes de laca por una parte de catalizador. En este caso, como vamos a preparar 50 mililitros de laca, tenemos que adicionar 2 mililitros y medio de catalizador. Para ello nos ayudamos de una jeringa de estas común y corriente y medimos exactamente los 2 mililitros y medio que necesitamos de catalizador. Cuando tenemos la cantidad exacta, se la adicionamos a la laca y procedemos a revolver muy bien. Muy importante mencionar que la laca mate debe agitarse muy bien en el envase antes de ser preparada. Con 50 mililitros tenemos para una capa completa en el cuerpo del bajo. Este proceso se debe repetir durante 4 o 5 capas. Se debe dejar mínimo 2 horas de secado de por medio entre capa y cada una de ellas se debe lijar con lija número 1000, muy superficialmente, con el objetivo de quitar impurezas únicamente, no de despintar. A continuación, una vez terminado el proceso de pintura, vamos a proceder al ensamblaje del circuito eléctrico. Para ello, es recomendable que antes de desarmar el circuito se haga un video de las piezas, si no se tiene mucha experiencia, o se tome fotografías, para que al volver a ensamblar el circuito no sea tan complicado. Este es el resultado de todo el trabajo. Tenemos el instrumento totalmente terminado con un nuevo acabado, muy original. Si este video fue de tu agrado, suscríbete, dale like y espera muy pronto mucho más contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.